cuestión tecnológica. Bien, dígame nomás. Ahí está, vaya bajando, bajando. La otra. Ahí está. No, no, la anterior, Lucía. Bueno. Entonces, el papel de sustituta es lo siguiente. Es complicado esto, pero tienen que explicar con sus palabras. Cuando yo hago la valoración de enfermería, ¿no es cierto? Cuando ingresa el paciente y hago la valoración de enfermería, vamos a tener en las tres instancias, en el preoperatorio, en el postoperatorio. Entonces, en la valoración de enfermería, tenemos que definir cuál es la fuente de dificultad que tiene esa persona. Generalmente, si es la fuerza, la voluntad o el conocimiento para la parte del preoperatorio. En la parte del postoperatorio también tenemos que definir esa fuerza. La persona siempre en el postoperatorio tiene afectado alguno de estos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el individuo identifiquemos esta fuerza, esta falta, para poder ayudarlo en el postoperatorio para reconquistar la independencia lo más rápidamente posible. La otra creo que es más clara. La otra, Lucía. Entonces, no, la anterior, Lucía. Entonces, ¿qué quiere decir que yo voy a hacer la suplencia? Suplencia quiere decir que voy a hacer por él aquello que él mismo haría si tuviera la fuerza, el conocimiento para poder hacerlo. Vamos a una cuestión más simple. Un paciente que está operado, supongamos de cualquier cirugía, de la cirugía mayor, él tiene ganas de orinar, no tiene una sonda vesical, tiene ganas de orinar, pero no se puede levantar para ir al baño, porque está en la cama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como enfermera? ¿Qué haríamos? Pregunta, ¿qué hacemos como enfermera? Ponerle la chata, profe. Sí, señora. Vamos a buscar la chata o el papagayo y le vamos a acercar y le vamos a poner eso. Eso es suplir. ¿Me entienden ahora el concepto? Quiero que les quede claro el concepto. Es suplir en aquellas actividades que él mismo la haría, porque si no yo acá hace un rato me levanté y me fui al baño. Es diferente cuando estoy en la cama, cuando estoy postrado, cuando no puedo moverme. Entonces necesito alcanzarle los elementos para que él pueda realizar esa necesidad básica que es la de eliminación. Obviamente, el que está operado no se puede vestir solo, ¿es así o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarlo a vestir. Entonces, en ese momento, lo que nosotros estamos dando es, o suplimos las necesidades que ellos tengan en el postoperatorio, o lo ayudamos, porque puede estar operado de la tibia y el peroné, como estoy diciendo, pero hay que cambiarse, pero él sí se puede cambiar porque maneja todo lo que es el tórax, puede ponerse la ropa, pero nosotros lo tenemos que ayudar. ¿Entienden? En un caso suplimos y en el otro caso actuamos como ayuda. Por ejemplo, si se tiene que levantar, cuando lo queremos levantar de la cama a la silla a un paciente, lo que hacemos es actividad de ayuda. ¿Me entiende? Porque él va a hacer la mitad de las cosas y nosotros lo vamos a ayudar para levantar y ponerlo en la silla. Está claro el concepto entre suplir y en ayuda. Esa es la función nuestra. Fundamentalmente en el postoperatorio hacemos todo suplencia, en el postoperatorio inmediato. Y en el postoperatorio, o sea, pasada 48 horas, hacemos actividad de ayuda. ¿Me entienden? Porque ya queremos que el paciente
haga las cosas en forma independiente y porque queremos propiciar la independencia del paciente. Entonces, ahí ayudamos. Y en la otra, lo que hacemos es identificar como compañera directamente, o sea, va a levantarse el paciente con las muletas a caminar y toda la actividad de caminar la hace él con la muleta. Nosotros, ¿qué estamos ahí? Tenemos que estar a la par, no vaya a ser cosas que se caigan. Esa es compañera. Necesito saber si estos tres conceptos les quedaron claros, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Este es el rol de enfermería que vamos a tener dentro de lo que es la actividad del paciente en el postoperatorio. Continúe, Lucía. Bueno. María. ¿Está Sí, María? diga. Sí, María, diga. estamos ahora con todo lo que es necesidad. ¿Puede ayudarme con esto? ¿Qué significa la necesidad? ¿Qué valoración Bueno, incluye la valoración? Gracias, María. bueno, La necesidad bueno, básica tengo ahora. bueno. Lucía, cualquier cosa me apunta, ¿ah? ¿Ok? Lucía. Ok, ok. Ah, sí, porque acá es guardia y estamos medio zombie todavía. Vamos a ir por las Bueno. primeras. Fundamentalmente, ustedes saben que no podemos caminar, no podemos andar si no respiramos. Y eso lo vamos a ver siempre ahora, más con razón con el tema de COVID, que es una alteración, la falta de respiración. Entonces, para nosotros la primera necesidad que vamos a valorar es respirar normalmente. ¿Y qué se busca? Es conocer la función respiratoria de cada persona, y ustedes lo vieron en fundamentos de enfermería y lo van a emplear el resto de su actividad laboral, el control de los signos vitales, fundamentalmente la respiración. Acá es importante recalcar lo siguiente con respecto a la respiración. ¿Cómo respira la persona? Que es una... Espérenme un momentito, por favor. Lucía, ¿puede hablar? Yo voy a disminuir el micrófono. Tengo los vecinos que están con interferencia. ¿Ah? Ya lo... Bien, a ver. Déjeme que acerco la compu, estaba haciendo otras cosas. Bueno, íbamos con lo que era la necesidad número 1, ¿sí? La de respirar normalmente, que ustedes la van a ir, como dice la profe María, lo pueden ir identificando tranquilamente cuando hacen el control de signos vitales, pero no a través, ¿no?, de lo que ustedes utilizan como el saturómetro, ¿no?, que le va a marcar la saturación de oxígeno, sino que es necesario que en este caso ustedes hagan una valoración tanto visual, ¿sí?, como controlar el ritmo, ¿no?, de esa respiración, controlarle la frecuencia y el ritmo, ¿no? No sé si se acuerdan, si no vuelvan otra vez a retomar el estudio de los distintos ritmos respiratorios que puede tener el paciente, ¿sí?, según la circunstancia en donde se encuentren, ¿no es cierto? Entonces ustedes, sobre todo en esta parte de pre y post operatorio, tienen que valorar eso, ¿no? Tanto la frecuencia, sino también el ritmo, la profundidad de la respiración que tiene el paciente, con el fin, ¿no es cierto?, como dice, de buscar, de reconocer la función respiratoria de cada persona, ¿sí? Y dice, bueno, y los aspectos que influyen, ¿no?, que contiene esta necesidad número 1 es la evaluación del patrón respiratorio, ¿sí? Los conocimientos de la persona sobre cómo respirar bien, y los aspectos ambientales que influencian en la respiración. ¿Qué quiere decir esto, no? Lo primero que dice la valoración del patrón respiratorio es esto, ¿no?, de que le estaba comentando, de valorar el ritmo y la profundidad de cada respiración, ¿sí? También tenemos que hacer en el pre y también posiblemente en el postoperatorio, todo esto de enseñarle a las personas a volver a respirar según su patología, según cómo se encuentran en ese momento, ¿sí? A respirar profundo, más lento, ¿sí?
a volver a recuperar el patrón respiratorio después de una cirugía. Se les explica, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, algunos ejercicios preoperatorios, ¿sí? Para cuando el paciente salga en el postoperatorio, haga estos ejercicios para recuperar su patrón respiratorio, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta también, ¿no?, los factores ambientales que influyen en esa respiración, el dolor, ¿sí?, el nerviosismo, todo eso influye en la respiración de cada persona. La necesidad número 2, ¿sí?, tenemos la necesidad de beber y comer de forma adecuada, ¿sí? Como saben ustedes, todos los organismos necesitan, ¿no es cierto?, el aporte de líquidos y de los alimentos, ¿sí? Listo, Lucía, cuando quiera intervenga. Listo, sí, continúe, María. Disculpen la interferencia, pero tengo vecinos pediátricos al lado jugando. Ya es la cuestión de los niños, no tienen clase, así que tengo que estar con niños alrededor. De acuerdo a la necesidad, y vuelvo un ratito a la respiratoria, recuerden de preguntar siempre si tienen patologías asociadas. La persona que va a intervenir, que se va a intervenir quirúrgicamente, por ejemplo, de vías biliares, o que se tiene que hacer ver de la pierna, puede tener otras patologías respiratorias, y eso también va a influir en el proceso de los cuidados postoperatorios que vamos a tener. Así que recuerden, es importante lo que dijo Lucía, y también recuerden, por favor, las patologías asociadas. Volvemos a la siguiente, por favor, Lucía, a la que presentó de comer. Comer y beber de forma adecuada. Acá influyen mucho los hábitos alimenticios de los pacientes. Muchos de los pacientes no consumen alimentos que son por la canasta familiar, por problemas económicos, lo que se debería, o tenemos conductas viciosas de agregarles muchos condimentos o alteraciones como que de picante, mayonesa, y eso no ayuda al bienestar del paciente que va a ser intervenido o que fue intervenido quirúrgicamente, y de qué área. Siempre tienen que acordarse que las necesidades van a estar influenciadas sobre todo en qué órgano el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente. Por lo tanto, uno tiene que reconocer en el comer y beber qué es lo que come. No decir usted debe comer, sino en esta cuestión es saber indagar qué es lo que comen. Si yo veo que es un poco errónea, tengo que sugerir, podría cocinarlo de esta forma, no utilice tanto aceite para no alterar su estado de salud. Acá no es imponer, acá es conocer y tratar de intercambiar cierta forma de cocción para ciertas cosas. Las necesidades de la alimentación, como la necesidad de higiene, a veces ven alterado porque mucha gente, y eso lo vamos a ver más adelante, no disponen de agua. Entonces a veces hay cosas que nosotros debemos entender. Pasemos a la otra, por favor. ¿Se entiende hasta ahí de la necesidad de comer, forma de beber? ¿Se está entendiendo lo que está diciendo Lucía y lo que estoy diciendo yo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a la necesidad número 3, la de eliminación de desechos corporales. Acá no solamente la eliminación de la diuresis, de la catarsis, también es con respecto a la sudoración, a la pérdida a la transpiración. Y acá hay que determinar con respecto a la eliminación urinaria, y va a depender de los grupos etarios. Ustedes, y yo vi a varios de ustedes que están tomando líquido, y todo lo que entra tiene que salir. Entonces, de todo lo que yo veo que están tomando líquido, cada uno cuánto está tomando de agua por día. Alguno que conteste. Hola. Profe, yo tengo mi bebé que toma muchísimo líquido, pero sí también va al baño. Así es. Ahora, los que conocen a los abuelos, ¿cuánto toman de agua? Toman poquito. No toman todas las veces 2 litros de agua.
Eso debo conocer en el paciente que va a ser intervenido. Hay algunos que toman 3 litros, se están cuidando la silueta, pero hay abuelos que no toman agua. Entonces, vamos a tener que ver con respecto a las conductas que cada persona, cuando nosotros la conocemos en el pre o en el postoperatorio, si eran ávidos consumidores de agua y cuántas veces les daba para ir al baño. Todo lo que entra debe salir, ¿sí? O parcialmente debe salir. Y debo controlar con esa salida si hay o no retención de líquido. Entonces, si nos vamos a nosotros a autoevaluar, nosotros, no al paciente, sino hagamos esta cuestión de asumir esta cuestión de preguntarnos nosotros mismos, ¿cuántas veces vamos al baño? ¿Cuánto líquido ingresó? Si nosotros tenemos en cuenta que tomamos 2 litros de agua y consideramos las cantidades de veces de orina que vamos al baño, va a permitir determinar que estamos bien de salud. La persona, en este caso, que es intervenida quirúrgicamente, muchas veces, por no pedirte la chata, va a hacer retención. Entonces eso también hay que controlar. Como verás, yo estoy haciendo una interrelación, no solo de lo que dicen las necesidades básicas, sino también de cada uno de los comportamientos de las personas. Con respecto a la eliminación intestinal, lo Perdón, normal. Sí, María. profesor. Disculpa que haga un aportecito, pero no sé si es pertinente o no, después ustedes me dirán. Es importante, muchos de los pacientes que tienen las cirugías abdominales, ¿no es cierto?, salen con sonda urológica, ¿sí? Y lo importante es conocer cuál es la diuresis horaria para poder manejar. Tienen aporte de líquido por vía parenteral y si ya están autorizados a beber algo, es importante conocer que la diuresis horaria es de 30 a 60 mililitros hora. Por supuesto que va a depender de, como ustedes dicen perfectamente, del consumo o no de líquido o de la administración por vía parenteral de líquido. Recuerden, 30 a 60 mililitros hora, eso nos posiciona a nosotros, decir, si el cuadro está, o el paciente está haciendo retención de líquido o no, o lo contrario, o si se mantiene en los parámetros de normalidad. Perdón, no sé si es pertinente la... No, está, muchas gracias, profesor. En realidad vieron estudiantes, alumnos, señoras, señores, que es acá lo que estamos haciendo no solamente aporte de cómo evaluamos nosotros las necesidades, sino que también estamos integrando los conceptos y los conocimientos adquiridos en fisiología, o sea, en anatomía, que debemos conocer los valores, que debemos saber las cantidades, que debemos comprender para poder interpretar si hay o no necesidades en determinados pacientes. La necesidad de evacuación, por ejemplo, de materia fecal, muchas personas tienen retención de 3-4 días y para ellos es normal, cuando en realidad lo normal dentro de la parte fisiológica dice 1 vez al día. Antes se hacía 2 veces al día, por la alimentación, por las conductas, por los otros factores que antes teníamos. Pero hoy nuestra sociedad, por los factores propios de la dinámica, están haciendo 1 vez al día. Y hay personas que son constipadas que llegan a hacer a veces y se sienten felices y realizadas haciéndola 1 vez a la semana. Entonces yo tengo que tratar de buscar, mejorar, enseñar y dar pautas para que mejoremos también esta necesidad de eliminación. Con respecto a la transpiración y sudoración va a depender mucho de la necesidad del paciente qué actividades realice. No todas las personas hacen actividad física o no todas las personas tienen algunas patologías que le hacen producir sudoración. La sudoración no solamente está por una transpiración de movimientos activos, sino también puede ser por una falta de la termorregulación, esté haciendo fiebre o porque esté cursando con otras situaciones ajenas. Entonces la necesidad de eliminación corporal se la tiene que tener, pero considerando también la parte fisiológica, ¿sí? Vamos a la siguiente necesidad. Una cosita, Y ya María. llegó la profesora. No, una cosita, María. Acá estamos poniendo algunas pautas. Por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de mover y mantener una postura adecuada,
cuando yo digo cómo se hace la valoración incluye mucho más que esto que está acá. Son toda una serie de preguntas que eso sí se lo vamos a subir, cómo se hace la valoración para que ustedes tengan de cada uno de los pacientes. Entonces, por ejemplo, la necesidad de eliminación de hace un rato la van a profundizar, ¿no es cierto?, con las unidades que tienen que ver con afecciones del aparato urológico y con afecciones de las alteraciones de la eliminación, por ejemplo. Entonces, el docente que está encargado de dar esa clase se va a centrar en esa necesidad, va a hacer todo lo que necesita valorar para esta necesidad, y a partir de ahí se van a generar todo lo que son los diagnósticos de enfermería. Lo mismo que es para la respiración. ¿Me entienden? Lo mismo que para, en este caso, la parte de mover y mantener una postura adecuada. Por ejemplo, para esta necesidad, que es la cuarta, fíjense en que tiene que ver con todo lo que es los movimientos y el funcionamiento de la circulación sanguínea. Entonces acá entran dos unidades que van a trabajar con esta necesidad. Una es la unidad la unidad 5, que es el paciente con problemas musculoesqueléticos, y el otro es la unidad 8, que es el paciente con problemas vasculares periféricos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entramos con esta unidad, vemos que es la que está en necesidad, la que está fundamentalmente alterada, decimos cuáles son todas las características de la valoración que va a tener esta necesidad en la atención del paciente. Esto es nada más que apenas un ejemplito que le estamos poniendo de cada uno. Siga nomás, María, si quiere. Perdón, pero tuve una necesidad. Bueno, con respecto a esta necesidad, la que acaba de manifestar la profesora, lo que debería acotar sería considerar las edades, factores de los grupos etarios. Pero eso lo vamos a ir viendo, como dijo la profesora, depende de las unidades que vamos avanzando. ¿Puede dar clic a la siguiente diapo, Lucía, por favor? ¿Y esta cómo se come? La necesidad de usar prenda de vestir adecuada, vestirse y desvestirse. Y acá nosotros vamos a ver que va integrado a otras unidades o depende también del tipo de cirugía. A ver, si ustedes ven esta diapositiva, ¿cómo la interpretarían? Uno por lo menos que escriba en el chat. ¿Nadie? Bueno, anímense a escribir en el chat. Una de las cosas que vamos a destacar o vamos a pedir los que estamos acá al frente con ustedes es esta necesidad de interactuar por lo menos a través del chat, porque nosotros no sabemos si lo vamos a conocer personalmente a algunos chicos que son nuevos. Los chicos que algunos ya nos conocen, ya saben cómo somos nosotros, pero de todas formas queremos que ustedes planteen dudas, pregunten, y que vean que a veces no es tan fácil estar tratando de llegar a ustedes para que entiendan los conceptos. La pregunta era la siguiente: cuando ustedes ven esta diapositiva, ¿sí? Cuando ustedes ven la diapositiva y estamos hablando acerca de las necesidades, y a la vez estábamos hablando con respecto a cuáles son las intervenciones que hace enfermería, de sustituta, de ayuda, de compañera. Ahora, en esta cuestión, usted aprende de vestir adecuada y vestirse y de vestirse. ¿Qué podrían aportar ustedes cuando leen esta diapo? Y acá Calderón refiere capacidad de vestirse por sí solo o con ayuda. Acá entonces la función de la enfermería, ¿cuál sería? De compañero y de ayuda. Depende de qué le había dicho, de los factores de riesgo. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Una necesidad básica, es la de vestirse del autocuidado. El de poder dormir y descansar es una necesidad muy importante, pero debemos conocer cuáles son las condiciones que le dificultan de tener un sueño. Acá lo que se destaca o lo que se pide es que traten de establecer una empatía con el paciente para que él le cuente cuáles son sus miedos, sus preocupaciones. Una persona que esté internada le altera su sistema, su ritmo de vida. No es lo mismo estar en la cama de uno, no es lo mismo estar enfermo, no es lo mismo estar en un hotel o en la casa de una amiga disfrutando del momento, de una cena y después te quedas a dormir en la casa de esa amiga, a estar internado. Entonces, es importante en esta situación de que nos tenemos que plantear como una necesidad cuando el paciente está internado. Si puede o no puede dormir, si necesita o no medicación, y si esa medicación no le va a perjudicar en otros órganos, ¿sí? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la diapositiva? Buscan integrar, acá es lo que se necesita, que ustedes estén despiertos, que es de lo que se busca, que ustedes en esta oportunidad, y estamos tratando de ayudarles lo más que puedan, porque este es su último año de enfermería quirúrgica, y si no participan, es muy difícil apoyarlos. No sé si entienden nuestra postura. Profesora. Lucy, pase otra, por favor. Acá, seguimos con las necesidades. Se me saltó. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. Y esos límites normales va a depender de si hace frío, si hace calor, depende de la estación del año, depende también si esa persona se puede vestir o desvestir según, y acá entro mucho en juego a lo que es edad, y ustedes me van a decir que soy muy reiterativa. No me quiero meter en el área de pediatría porque ese es un punto aparte, eso se encarga pediatría, se encarga mamá. Yo voy a depender del grupo etario anciano. El anciano a veces puede estar reabrigado y para él es normal, para nosotros no. Entonces hay que regular porque también eso altera cuando está internado. A nosotros nos tocó atender en el San Bernardo en este último tiempo pacientes que están sobreabrigados porque vienen de otros lugares culturales, y hay a veces que hay que respetar y hay que ayudar a negociar para que no esté tan sobrecargado de ropa. Profesor Mario, ¿es así o no con respecto a la cuestión de la ropa, de los abrigos, de la parte de la higiene, de la integridad de la piel también, que cuando uno está en el interior no hay agua, o no tienen agua caliente, no tienen calefacción, tienen que calentar el agua en el brasero? Sí, Profesor. Sí, es así, María. Mucho depende de lo cultural, ¿no es cierto? Y de la costumbre. Ustedes van a ver a mucha gente así hace mucho calor, para nosotros hace mucho calor, pero ellos están hiperabrigados. Hay que respetar la cultura, ¿no es cierto? O las condiciones climáticas a las que están ellos, en la que ellos se desarrollan, se desarrollaron y se vuelven. Traerlos acá, que vengan acá por alguna situación muy especial como es el acto quirúrgico, tiene muchos trastornos culturales, y esto de la temperatura corporal es sumamente importante, el respeto de su cultura, de su identidad y cómo ellos se visten. Si ustedes ven, por ahí nos llegan, en el norte nos llegan pacientes en condiciones higiénicas no buenas, ¿sí? Para mantener la higiene corporal. Pero ¿por qué no llegan con buenas condiciones de higiene? Porque no tienen agua, simplemente porque no tienen agua. Entonces nosotros decimos, oh, este es un sucio, mira qué hediondo que está. No, no podemos decir nunca eso. No tienen agua, vienen en las condiciones que pueden y que tal. Y bueno, y ahí tendrá que trabajar mucho enfermería en cómo aborda esa temática. ¿Se entiende allí, chicos? Sí, Sí, profe. ¿Alguien Sí. quiere hacer aporte de esta diapositiva? Bueno, sigamos nomás. Yo lo que le estaba queriendo decir es que en esta diapositiva
ya está puesto lo que tenemos. O sea, ¿qué es lo que vamos a ir a valorar qué es lo que preguntamos en la valoración? Si, claro, si tiene, acá dice claramente, me pasó a la otra ya la Lucía, sí, ¿no? Ah, Sí, bueno, por ejemplo, en esta, que es evitar, bueno, por ejemplo, en esta valoración, cuando dice mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, esta es una de las necesidades que obviamente todos los pacientes quirúrgicos la tienen. ¿Estamos? O sea, pueden tener una alteración de la oxigenación más la de la integridad de la piel. Todos los pacientes quirúrgicos le han hecho una incisión. Entonces, acá va a estar la parte de la integridad de la piel. Entonces, cuando hablamos de integridad de piel y hablamos de cirugía, hablamos, ¿tiene lesión? Sí, sí tiene. Tiene la lesión que le provocó el cirujano. ¿Cómo es el tamaño? ¿Cómo es la localización? ¿Si se la cura? ¿Cuándo se la cura? Entonces, ¿qué es lo que presenta el paciente? Presenta una alteración de la integridad de la piel. ¿Estamos? Ese es el diagnóstico. Alteración de la integridad de la piel. Entonces, en estos últimos le estuvimos localizando y poniendo cuáles son las valoraciones que hacemos, ¿sí? Si tiene, en el caso de la temperatura, si él encontró que tenía cambios en la temperatura, si, sobre todo, esto es muchísimo para nosotros, es muy importante la parte vascular, ¿no es cierto? Tenemos la vascular, la temperatura periférica, si notó que cambió la temperatura de los miembros inferiores, en qué momento les cambia. Son todas esas preguntas que vamos haciendo diaria para hacer la valoración del paciente. Bueno, siga nomás María, porque ya me cansé. Vamos por la 8 recién. Pase, Lucía. Pasamos a la 9. Vamos A la 9. 9 y dice evitar peligros ambientales o lesiones personales. Si hablamos con respecto a del contexto que el paciente está internado, acá hay que cuidar la seguridad del paciente. Acá es muy importante el tema seguridad del paciente, que lo van a escuchar y lo han escuchado en otras materias. Paciente que está con dolor después de una cirugía, se pone inquieto, se pone irritable, quiere sacarse todo y en algunos casos hasta se quiere bajar de la cama. Y en este caso, sobre todo en los abuelos, tenemos que asegurar con barandas. El dolor de la cirugía implica que el paciente va a estar con analgesia, pero algunos pacientes, como han visto en algunas personalidades, tienen mayor recepción o menor recepción a ciertos calmantes. Entonces, por lo tanto, el paciente se puede despertar, se puede sentar, se quiere bajar de la cama, y en este cuidado están las barandas. Debemos controlar al paciente e informar a los colegas, al médico, a la enfermera para que te busque la ayuda, porque a veces lo que se debe hacer en los abuelos es medicarlo o sujetarlo. Sujetar lo que está prohibido, según se dice por un lado, dentro de lo que es el área de seguridad del paciente, pero también está el riesgo de que el paciente se pueda caer. En vez de solucionar un problema quirúrgico, estamos agravando. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar en el paciente que nosotros recibimos? ¿Cómo está su nivel cognitivo? ¿Cómo está con su percepción? Si hay o no la posibilidad hoy por hoy, que a veces es tan difícil, que esté un familiar de acompañante, y hago acotación en esto por el riesgo de COVID. No es como antes, que se podía ingresar y dejar un familiar permanentemente, o ese familiar tiene que ir con la PCR negativa, sobre todo si son ancianos, para cuidar que ese paciente no se lesione. También hay que considerar antes de la valoración si ese paciente escucha bien. Hay algunas personas que son no videntes y que hay que intervenirlas quirúrgicamente. Hay personas que no hablan porque son mudas, otras personas por rasgos culturales no se quieren comunicar, y eso también implica que tengan riesgo de que uno no lo pueda atender adecuadamente. Hay que evitar, sobre todo en los pacientes de trauma, que
que no quieran hacer ciertos esfuerzos para levantarse porque se van a lesionar y van a perder lo que se hizo, sobre todo en fractura de cadera, el levantarse. A veces por la inconsciencia o por un efecto X, por la edad, los pacientes se quieren levantar de la cama y están con una operación de fractura de cadera que hace que se desestabilice, se pierda la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que se ve con esto de evitar peligros ambientales? Conocer la edad del paciente, conocer cuál es más o menos la personalidad que tiene el paciente, si puede o no ingresar algún acompañante para evitar las caídas, para evitar los manotazos, que se lesione el paciente. Hay que ver que no haya ese tipo de negación o rechazo o miedo, tristeza para que se lo atienda. Acá se sufre mucho a veces con los pacientes ancianos. Los adolescentes o las personas adultas no tienen tanto esa negativa o rechazo nuestro, pero los ancianos a veces sí, uno porque quieren estar con los suyos, y la otra porque no quieren algunos abuelos molestar para pedirte la chata, y se quieren levantar ellos solo, cuidarse solo de ir al baño, y ese ir al baño implicaría caída o pérdida de la cirugía porque movilizó una prótesis, movilizó o se arrancó un drenaje. Esto es lo que tenemos que cuidar en evitar peligros ambientales. Pueden existir otras situaciones del mismo ambiente, del mismo hospital, o puede ser de la baranda, o puede ser de la cama. Eso más adelante vamos a ver que nosotros, los enfermeros, debemos ver en qué situación está el paciente, cuál es la edad, cuál es el grado de comunicación. Y acá es cuidar que no se caiga el paciente, ¿sí? Evitar las caídas, y evitar que se arranquen las vías, evitar que se arranquen los drenajes, ¿sí? Fíjese que ahí hay expuesto la actitud frente al ingreso, ¿sí? Que es lo que estuve hablando allá en la distancia, en la primera parte, parece que era la distancia a las 9 de la mañana. Actitud que tiene la persona frente a la hospitalización. Sí. Va a responder si es positiva, si es negativa, si tiene miedo, todo lo demás. Eso puede ser un peligro. ¿En qué sentido puede ser en peligro? Yo creo que tengo una conformación de personalidad medio tipo maníaca. Entonces, yo soy de las que dice, ya me quiero levantar, ya quiero hacer esta actividad, ya quiero hacer la otra. Y eso también no es bueno, es malo, porque a veces uno lo que más propicia es la independencia del paciente. Tampoco es que salga a andar en el auto al otro día de operado, ¿me entienden? A dónde voy y cómo puede influir. Entonces son conductas de una persona que pueden influir positiva o negativamente en el recuperar de su salud. Entonces hay que hablar con ella, sí, está bien, va a poder levantarse, andar por su casa, pero no crea que el otro día se va a ir en el ómnibus al centro. No es así. ¿Me entienden? Esas son las... Bueno, a ver, siga, Lucía, ¿qué más hay? Ya me cansé. La necesidad de comunicarse, siga. ¿Qué es lo que ya estuvo hablando Lucía? Que hay personas que son sordas, hay personas que son mudas, hay personas, por ejemplo, que atendemos nosotros mucho del interior, que no son de hablar, no hablan nada, no te piden nada realmente, entonces uno tiene que adelantarse. Profesora, es igual que los estudiantes, no hablan, no preguntan, ¿ves? Bueno, después está la otra, la tercera y la última, Lucía, la actividad recreativa. Bueno, todo esto está puesto en un Power. ¿Puede dejar de compartir? Me cansé. Todo esto está puesto en un en un Word, que vamos a ver si lo podemos escanear para que ustedes lo tengan, qué es lo que se indaga en una persona cuando se hace la valoración, ¿sí? Lo otro que tienen puesto es un esqueleto de valoración en el hospital, el que ustedes van a aplicar en el hospital. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, no sé si está claro o no. Ya está, ya terminamos. Este viernes
no va a haber clase porque yo pensaba que no iba a tener tiempo para desarrollar este modelo. Vamos a hacer una aplicación del preoperatorio con un caso, que lo vamos a hacer junto con María para el miércoles, pero se lo vamos a poner entre hoy y mañana para que ustedes lo resuelvan. Cuando ustedes lo resuelvan, las personas que tienen computadora a lo mejor lo pueden compartir para nosotros ver si está bien o está mal, ¿me entienden? Por eso necesito a veces que puedan compartir, no sé si con el celular, pero hay trabajos que lo van a poder compartir. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es de ir ayudándolos para el parcial. No sé qué más puedo hacer para ayudarlos a todos, sobre todo los que vienen de planes, todos los que vienen del plan anterior, pero que vienen por problemas con las materias, para que no se les caiga la asignatura. Lo único que les puedo decir es volver a reiterar eso. No doy recuperatorio, pero sí los puedo ayudar para que puedan pasar el primer parcial y posteriormente el segundo parcial, que es también muy, muy pesado. Inclusive estaba pensando en hacer 2, 3 parciales, para que sean más cortos los contenidos que puedan entrar, y no que les toque la brutalidad de trauma, de abdomen, de vascular, todo junto, y entonces obviamente se cae por su propio peso.